Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, amables amigos, hermanos, personas aquí, personas presentes. Que las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Es un gran honor, un privilegio estar acá compartiendo este tiempo de compañía alrededor de la palabra del Señor, este servicio de enseñanza, para lo cual vamos a orar, vamos a entrar en la presencia del Señor en oración y le decimos: nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en primer lugar, muy buenas tardes, Padre Santo, desde acá, desde Pereira, Colombia. Dios Todopoderoso, te adoramos, te exaltamos, te damos honor, gloria, honra y adoración. Señor Jesucristo, muy buenas tardes, precioso Salvador. Señor Jesucristo, desde acá, desde Pereira, Colombia, te quiero adorar, exaltar, darte gloria, honra y adoración a ti, precioso Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Buenas tardes, Espíritu Santo, Divino Espíritu Santo, recibe toda la gloria, toda la honra y la adoración. Gloria a ti, Padre Santo, gloria a ti, Señor Jesucristo, y gloria a ti, Divino Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, antes que nada, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de Colombia, te pido perdón por los pecados de toda la humanidad, perdona los pecados de tu iglesia y, Señor, te pido perdón por los pecados de esta ciudad de Pereira. Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, lávanos, límpianos de todo pecado, sánanos, libértanos, renuévanos, justifícanos, santifícanos, bautízanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas justas, santas y agradables para ti, y a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y ante todo, Señor, a obedecerte, a respetarte, a vivir, ¿verdad? Vidas consagradas y santas para ti, mi Señor. Padre, en este momento coloco delante de ti este servicio, obra en este servicio, háblanos, Señor, fórmanos, aclara conceptos, quita todo lo que esté errado. Padre, todo espíritu errado, todo demonio que quiera venir acá a intervenir, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Toda fuerza de maldad, principados, potestades, hombres fuertes, todos los demonios son atados y encadenados, los declaramos inoperantes y los echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, pido tu presencia en este momento acá, pido tu presencia, Señor Jesucristo, y pido tu divina presencia aquí, Divino Espíritu Santo. Y Padre, ahora nos disponemos a cantarte, a adorarte, a decirte de la siguiente manera: sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Te pedimos por un avivamiento, te pedimos que baje tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Amén. No hay otro nombre, nombre sin igual. No hay otro nombre, nombre sin igual. Señor Jesús, tu nombre grande es. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos, te glorificamos, mi Dios maravilloso. Cristo
Nombre glorioso, precioso Salvador, Rey y Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, Hijo de Dios, palabra viva, Hijo de Dios. Amén. Ahora vamos a cantar el himno con el cual vamos a recibir el tema de hoy, que el tema de hoy es ¿qué es la gracia? Dice así: delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Amén. Ahora con nosotros nuestro tema, ¿qué es la gracia? Bueno, muy buenas tardes, amables amigos, hermanos, damas, caballeros, personas que hoy nos escuchan por primera o segunda vez. Que las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Que Dios los colme de salud, éxitos, prosperidad y sobreabundancia en todas las áreas de sus vidas. Bueno, es un gran honor, un privilegio estar aquí compartiendo este tema. Hoy vamos a tocar el tema, ¿qué es la gracia? Y sin más preámbulos, vamos de una vez a entrar en materia. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos dice así la eterna palabra del Señor. Leemos palabra santa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es, ¿qué es la gracia? Dice acá, y voy a hacer un énfasis acá en el verso
Estamos leyendo Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 al 10, pero voy a hacer un énfasis acá en el verso 8 y en el verso 9. Nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, porque por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Y esto no es de nosotros, sino la fe es un don de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un don de Dios. Amén. Entonces, por nuestra fe en Jesucristo y por su gracia, somos salvos. Y esto no es de nosotros y no por obras. Aclaro. O sea, las buenas obras nos salvan, aunque las buenas obras son la evidencia de la salvación. Pero que porque yo haga buenas obras, eso no quiere decir que yo sea salvo. No, la salvación es por gracia, por mi fe en Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesucristo, cuando yo me arrepiento del pecado, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Luego es bautizado en agua en nombre del Padre y del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que empiece a obedecer, a caminar en los mandamientos de Dios, a perseverar, orar diariamente, leer la Biblia, congregarse. Eso, mejor dicho, recibe el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, aclaro, las buenas obras son evidencia de la salvación, porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por la fe, ¿cierto? Obras es la fe expresada, sí, pero las buenas obras no me salvan. Lo que me salva es mi fe en Cristo. Aquí la Biblia lo dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a estudiar qué es la gracia, el tema que es nuestro tema en esta ocasión. Perdón, pongo acá, voy a hacerlo un poco acá. Bueno, dice así: gracia, favor inmerecido. Oye, póngale cuidado al concepto que estuve esta tarde estudiando. Estos temas los he estado estudiando y después de este tema de la gracia voy a tocar después el tema de la redención. Bueno, ¿qué es la gracia? Gracia, favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, que otorga amor, perdón y salvación a quienes no lo merecen por sus propios méritos. En lugar de dar el castigo que exige el pecado, Dios ofrece generosamente su bondad y ayuda. La gracia, favor inmerecido. Y la gracia tiene 3 etapas que ya se las voy a mencionar. Las 3 etapas de la gracia son: justificación por fe, santificación mediante la sangre del Señor Jesucristo y bautismo del Espíritu Santo. Esas son las 3 etapas de la gracia: justificación por fe, santificación mediante la sangre del Señor Jesucristo y bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la primera etapa, que es justificación. Justificación: estaba yo en el mundo perdido, no conocía, andaba sin Dios y sin ley, como dice el dicho, sin Dios y sin ley, no conoce el evangelio, no quería nada con Dios, estaba muerto en mis delitos y pecados. Me predicaron el evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia: porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ver es entender, oír es creer. Escuché el evangelio de Jesucristo, nace la fe de Jesucristo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador y que he estado lejos de Dios, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal y soy bautizado en las aguas en el nombre por inmersión. Soy bautizado en las aguas por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entro en justificación. Y entonces, una vez yo me haya arrepentido, recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, y haya sido bautizado en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces aquí empieza la caminata. Empieza la caminata, que este proceso se llama santificación. Dios empieza a limpiar el vaso, empieza a limpiar, a libertarme el pecado, sacarme las malas mañas, las malas costumbres, los vicios, tanta cosa mala que había en mi vida. Dios empieza a sacarlo, Dios empieza a limpiarlo. Ese camino se llama santificación. La primera etapa es justificación, la segunda es santificación, donde Dios empieza a limpiarlo, empieza la caminata, la santificación, hasta que usted llega
a la tercera etapa de la gracia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, entra usted aquí a la piedra de corona, que es el Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu Santo mismo. Aclaro, el bautismo del Espíritu Santo no es como lo que hoy, respetuosamente lo digo, no es lo que hoy en día nos han presentado, que hablar en lenguas, que temble, que agitarse así, que convulsionar. No, ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, o sea, es cuando usted, o sea, primero usted se arrepintió, ¿cierto? Recibió a Jesucristo como niño de salvación personal, fue bautizado en agua en el preparo del Espíritu Santo, comienza aquí la caminata de la santificación hasta que obtiene el bautismo del Espíritu Santo, que es el poder, que es como el sello. El bautismo del Espíritu Santo es el sello, la señal, que Dios a usted le confirma que, o sea, es la señal para que usted siga en ese camino de santidad, hasta que usted llega aquí a la piedra de corona, que es donde usted recibe el Espíritu Santo mismo. Ya el Espíritu Santo, de acuerdo a su obediencia, de acuerdo a su obediencia, Dios le bautiza con el Espíritu Santo, y si usted sigue perseverando en obediencia y en santidad, Dios le da el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, espero hacerme entender. Vea, justificación, arrepentimiento, recibe a Cristo, se bautiza en las aguas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santificación, empieza usted a perseverar en su fe. La santificación es su diario perseverar. Una vez usted se haya arrepentido, haya recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, se haya bautizado en las aguas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces aquí empieza usted a perseverar. El camino de santidad. Eso está en Isaías, no me acuerdo en este momento de la cita. Camino de santidad. Usted empieza en su caminata de santidad hasta que usted llega a recibir el bautismo del Espíritu Santo, la glorificación, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entra usted a la tierra prometida. Y el bautismo del Espíritu Santo, ya usted recibe el Espíritu Santo mismo. Ya el Espíritu, y si usted sigue perseverando, recibe el bautismo del Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo mismo empieza a morar en usted. Lo voy a probar con la palabra. Vamos aquí al libro de Juan. Aquí en el libro en Juan. Un momentico, vamos aquí a Juan 14. Aquí en el libro de Juan, capítulo 14. Aquí dice, Juan 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede ver, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Ahora, perdón, me voy a pasar aquí perdón que me salté aquí unos versículos. Voy a leer aquí en el verso 26. Dice, más el consolador, Juan 14, 26, aquí en el verso 26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, como les decía, usted como, y perdón que sea repetitivo en esto, usted una vez haya pasado su proceso de santificación, que es arrepentimiento, recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, bautismo en agua en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí empieza usted su caminata, el proceso de su santificación, su diario perseverar. Cuando usted ora diariamente, lee la Biblia, se congrega, tiene comunión con otros cristianos, porque el compañerismo también santifica, y usted empieza a apartarse del mundo, a apartarse del pecado, ya empieza a dejar cosas empieza a dejar el mundo. Aquí a nadie se le prohíbe nada, que eso quede claro. Aquí no se le prohíbe nada a nadie. Empieza usted a apartarse del mundo, del pecado, todas estas cosas. Y empieza usted a perseverar diariamente en la oración, en la lectura de la palabra, en el congregarse. Empieza usted a dejar ataduras, vicios, cosas. Entonces usted en ese proceso de santificación
Va empezando usted a cambiar, a dar frutos de un verdadero arrepentimiento y de acuerdo a su perseverancia, entonces Dios le da el bautismo del Espíritu Santo. Sigue usted perseverando hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Recibe el Espíritu Santo mismo en el alma. Resulta que el ser humano es tripartito. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay personas que reciben el Espíritu Santo en el cuerpo, lo cual eso es bueno. O sea, reciben el Espíritu Santo en el cuerpo y por eso ocurren las lenguas, los milagros, la sanidad, los 9 dones o sea, se manifiesta el hablar en lenguas, los milagros, todas esas cosas se manifiestan porque tienen el Espíritu Santo en el cuerpo. Otras personas lo tienen en el espíritu, o sea, lo tienen en el cuerpo y de ahí no pasa. Otros lo tienen en el espíritu y de ahí no pasa. Pero realmente, ¿dónde el Espíritu Santo debe morar? En el alma, porque usted y yo somos almas vivientes. Usted y yo ni somos cuerpo ni somos espíritu. Usted y yo somos almas vivientes. Entonces, el Espíritu Santo debe habitar en el alma del ser humano. Y cuando el Espíritu Santo habita y obviamente opera en el alma del ser humano, ahí se produce el nuevo nacimiento. Por ejemplo, los apóstoles. Por ejemplo, vemos en el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote, él tenía el Espíritu Santo, él era santo, pero sin el Espíritu Santo. O sea, o bueno, tuvo el Espíritu Santo en el cuerpo y por eso echó fuera demonios, sanó enfermos, todo esto. ¿Sí? Porque Judas caminó con el Señor Jesús. Pero, o sea, Judas llegó ahí hasta santificación. Y ahí no pasó. Y por eso fue que Judas vendió al Señor Jesús y todo lo que ya conocemos, ¿no? Y así, en cambio, en el caso de Pedro, el apóstol Pedro, él, ok, justificación, santificación, igual maestro en el proceso de santificación. Pero ¿qué pasó? El apóstol Pedro se arrepintió. Pedro tuvo un arrepentimiento genuino y claro, y entonces Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vemos un Pedro totalmente distinto. Pedro cuando estaba con Jesús estaba en el proceso de santificación. Pero apenas el Señor Jesús se fue, ok, y llegó allá en el día de Pentecostés, donde estaban los 3.000 apóstoles, 3.000 creyentes, cuando estaban los 120 apóstoles allá, los 120 creyentes del Señor Jesucristo en el aposento alto y que bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se repartieron lenguas de fuego. Y ahí fue cuando Pedro, en el día de Pentecostés, Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos capítulo 2 ya vemos un Pedro distinto, un Pedro ya con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. En Hechos 4, o sea, Pedro en Hechos 2 tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos, vamos un momentico aquí a la palabra. Y aquí en Hechos 4, creo que es, sí, aquí, no, sí, en Hechos 4. En Hechos 4 en Hechos 4 y 5, ya vemos un Pedro con el Espíritu Santo. ¿Sí ven? O sea, vea tan bonito que es. O sea, Pedro, cuando está en su etapa de justificación, en su etapa de santificación, Pedro no tenía el Espíritu Santo, por eso fue que a Pedro sin el Espíritu Santo le dio miedo, negó al Señor Jesús. Y bueno, fue terrible, Pedro negó al Señor Jesús. Pero en Hechos capítulo 2, Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 4 y Hechos 5 ya vemos un Pedro ya con el Espíritu Santo, un Pedro distinto, un Pedro nuevo, apóstol Pedro. En cambio Judas Iscariote, sí, Judas llegó a justificación y pasó santificación. O sea, Judas era un santo sin el Espíritu Santo. Y perdonen lo que les voy a decir, pero es que hoy en día hay gente santa sin el Espíritu Santo. O sea, imposible de creer, pero es así. Hay gente santa sin el Espíritu Santo. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, gente que sí llega a una iglesia, gente que llega a una iglesia, quiero recibir al Señor Jesucristo, hace su declaración de fe, o sea, hace su profesión de fe que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, es bautizado en las aguas, ok, persevera un tiempo en la iglesia, está 5, 1 año, 3 años, 5 hasta 10 años, bueno, el tiempo que requiera, y está ahí, pero la persona no ha, ok, va en un proceso, pero la persona en ese proceso no ha va en el proceso, está en santificación, y entonces de pronto de cierta cantidad de años, la persona se aparta, y llega un momento en que la persona no aguanta más el voltaje y la persona se aparta. Porque muchas personas que llevan 5, llevan 1 año, 3, 5, 10, 15, 20 años en la vida cristiana y después se han apartado. Porque eran santos, pero sin el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Volver a Dios, empezar otra vez el proceso hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me hace a mí perseverar en la fe de Cristo? ¿Qué es lo que hace yo no me, que la persona no sea parte de Cristo? Que sea bautizada con el Espíritu Santo. O sea, empieza justificación, arrepentimiento, en la etapa de justificación, se arrepiente, recibe a Cristo, se bautiza, ¿ok? Empieza el camino de santidad, el camino en la santificación, se aparta del mundo, deja cosas, todo eso, y la persona, pum, y llega un momento en que, de acuerdo a su perseverancia, pum, en un momento recibió el bautismo del Espíritu Santo, y la persona sigue fiel, y sigue perseverando, y sigue en los años, y sigue dando fruto, y Dios lo sigue limpiando, sigue dando, aún con el bautismo del Espíritu Santo, Dios lo sigue limpiando, sigue dando más fruto, hasta que, pum, llega aquí a la piedra de corona, y recibe el Espíritu Santo. O sea, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, y otra cosa es el Espíritu Santo mismo. O sea, ¿sí? No sé, es muy sencillo. Yo no sé por qué estoy repitiendo esto, bendito mi Padre. Yo no sé por qué estoy repitiendo esto. De pronto Dios quiere aquí, yo no sé, alguien esto le está llegando, gloria a Dios. Mire, justificación, arrepentimiento, bautismo en agua en nombre, arrepentimiento, recibe a Jesucristo, bautismo en agua en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Santificación, empieza a perseverar, ora diariamente, lee la Biblia, se congrega y así se va santificando, se va limpiando, se va purificando hasta que llega aquí al bautismo del Espíritu Santo. Uy, ya con el bautismo del Espíritu Santo, la vida le cambia ya. Y el bautismo del Espíritu Santo, y Dios, o sea, Dios le bautiza, Cristo le bautiza con el Espíritu Santo, y aún así en el bautismo del Espíritu Santo la persona sigue dando fruto, hasta llegar a la estatura de un hombre perfecto. Espíritu Santo mismo, en el alma. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo esto, gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a hablar de los 4 tipos de gracia. Y aquí voy a leer las citas para que usted en su casa la lea. Y vamos a hablar de los 4 tipos de gracia y les voy a dar las citas bíblicas, no las voy a leer por cuestión de tiempo, amén. Pero les voy a dar los 4 tipos de gracia. Y los 4 tipos de gracia son los siguientes. Primero, gracia salvadora. Y la gracia salvadora está en Efesios 2, 8, 10. Vamos a leer. Efesios 2, 8. Efesios capítulo 2. Versos 8 al 10. Gracias salvadora. Efesios 2, 8, 10. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Esa es la gracia salvadora. Segundo tipo de gracia, gracia santificadora. Está en 2 Corintios capítulo 9, versos 8. 2 Corintios 9, 8. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vuelvo a leer. Primera gracia, gracia salvadora, que está en Efesios 2, 8, 9. Segunda gracia, gracia santificadora, que está en 2 Corintios 9, 8. Y dice así: 2 Corintios 9, 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Esa es la gracia santificadora. Tercera gracia, gracia sustentadora, está en 2 Corintios 12, 8, 9. 2 Corintios 12, 8, 9 está la gracia sustentadora. Gracia sustentadora, 2 Corintios 12, 8 al 9. Dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la gracia sustentadora. Y la cuarta y última gracia está en Hebreos 12, 8. Hebreos 12, 8. Vamos un momentico aquí a la palabra. Hebreos 12, 8. La gracia de Hebreos 12, 8 es la gracia para servir.
Entonces, primera gracia, gracia salvadora. Efesios 2, 8, 10. Segunda gracia, gracia santificadora. Segunda de Corintios 9, 8. Tercera gracia, gracia sustentadora, que está en segunda de Corintios 12, 8 a 9. Y la cuarta gracia es la gracia para servir, que está en Hebreos 12, 8. Y dice así, Hebreos 12, 8 dice, porque si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, sí, amén. Pero sí, y por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no vean? Ah, claro. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro que sí. Y si y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es pro, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, amén, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy importantísimo esto, hermano. Importantísimo esto. O sea que la gracia, oído esto, la gracia no es licencia para pecar. Y no es esa falsa gracia que un falso profeta puede enseñar que es salvo siempre salvo y que usted podía pecar, hacer y deshacer y que como era la salvación es por gracia, entonces no había problema. Como Cristo ya murió en la cruz, entonces puedo pecar, puedo fumar, tomar, beber, bailar, adulterar, fornicar, andar borracho, hacer todo lo que quiera y no hay problema. O sea, puedo pecar y no importa, como ya el pago ya el precio fue pagado en la cruz, entonces puedo hacer y deshacer. Y así no es. Como dice aquí, y me trae en este momento aquí, creo que está en Romanos 6, vamos un momentico. Romanos capítulo 6. Ajá. Ay, gracias Señor, tú eres bello. Mire, Romanos 6, vale, cuidado, vean. Romanos 6 dice, Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oído a esto. O sea, póngale atención a esto. Vean. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta. En ninguna manera, porque perdón, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Más claro, ¿para dónde? Vea usted, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que si yo me arrepentí de mis pecados, si yo escucho la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, me arrepentí de mis pecados, recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, fui bautizado en las aguas por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estoy en el proceso de santificación y en lo que he perseverado, Cristo, ¡pum!, me dio el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como estoy en la gracia, no, definitivamente no y un rotundo no puede seguir, no puede pecar. No puede seguir en el pecado porque ya usted es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si yo estoy en la gracia, no puedo pecar. No, la gracia, mire, y le voy a decir, vea, póngale cuidado, vea. Si en la ley, en el Antiguo Testamento, habían 613 mandamientos eran los de la ley. En el Antiguo Testamento, en la ley, habían 613 mandamientos. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la gracia? ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la gracia? ¿Lo quiere saber? Se lo voy a decir ya. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la gracia? 1050 mandamientos tiene la gracia. Sí, Señor. Ay, papá, usted creyó que es que porque es por gracia, entonces yo hago y deshago y bueno,
hago y deshago y no. Así no es. Justificación, sí, me arrepentí, recibí a Cristo, me bauticé en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santificación, proceso de santificación, va dejando cosas, va muriendo a cosas, dejó la ira, dejó el enojo, dejó la grosería, dejó las malas palabras, dejó a malos amigos, bueno, de eliminación de efectos de carácter, para que me entienda. Y en eso, y en lo que hoy en el proceso de santificación, en un momento, si estoy perseverando juiciosamente en mi proceso de santificación, tenga, el Señor Jesucristo le da el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo, sigo perseverando, sigo dando frutos de arrepentimiento, sigo dando frutos de cambio, ¡pum! Le da, vea, lo lleva aquí a la piedra de corona, y le da, aquí en la piedra de corona, y le da el Espíritu Santo mismo. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? Los que tengan el Espíritu Santo. Los que han pasado este proceso y que hayan llegado aquí a la piedra de corona, los que tengan el Espíritu Santo, esos se van en el rapto. El que no ha pasado este proceso, y mucho menos, ni se ha arrepentido, ni se ha bautizado, ni ha recibido, ni ha caminado en el proceso de santificación, ni ha recibido bautismo del Espíritu Santo, ni mucho menos ha recibido el Espíritu Santo mismo, ni se vista porque no se va a ir. ¡Qué pena! Es que así son las cosas. Dios tiene un orden. Hay un proceso, o sea, que hay unos requisitos para cumplir. Esto no es como a mí se me imagina. Que hagan la oración de fe y ya. No. La Biblia dice, dijo el Señor Jesucristo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, oiga esto, y fuere bautizado, será salvo. ¿Listo? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Marcos 16, 15 al 16. Ahí lo dice claritamente. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está todo, hermano. Vea. Ahí se lo vea, se lo presento. Vea. Le presento las 3 etapas de la gracia. Vea. Se las presento, vea, bonito. Pero, vea. Justificación por fe. Santificación mediante la sangre del Señor Jesucristo. Bautismo del Espíritu Santo. Proceso de limpieza. Vea. Justificación, arrepentimiento. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Bautismo en agua en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proceso de santificación mediante la sangre del Señor Jesucristo. Lo va limpiando hasta que lo va perfeccionando. Está en perfección, pum, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y aún aquí, sigue otra vez, sigue dando frutos de limpieza, frutos de arrepentimiento. Lo sigue limpiando hasta que, pum, le da el Espíritu Santo mismo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otro es el Espíritu Santo mismo. ¿Sí ven? Así de sencillo y claro. Bueno, este ha sido nuestro tema para esta ocasión, que es la gracia. Que las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Que Dios les colme de salud, éxitos, prosperidad y sobreabundancia. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios les prospere y les bendiga en todo. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.